Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 257. 14 de septiembre. Lecturas del día. 2 Samuel 10. 2 Corintios 3. Ezequiel 17. Salmos 60 a 61. Primera lectura. 2 Samuel 10. Sucedió después de esto que el rey de los hijos de Amón murió, y su hijo Hanún reinó en su lugar. Entonces David dijo: Mostraré bondad a Hanún, hijo de Naas, así como su padre me mostró bondad. Envió, pues, David a sus siervos para consolarlo por la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿Crees que David está honrando a tu padre porque te ha enviado consoladores? ¿No te ha enviado David a sus siervos para reconocer la ciudad, para espiarla y para destruirla? Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad, hasta las caderas, y los despidió. Cuando se le informó a David, envió a encontrarlos, porque los hombres estaban sumamente avergonzados. Y el rey dijo: Permaneced en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volved. Cuando los hijos de Amón vieron que se habían hecho odiosos a David, los hijos de Amón enviaron a contratar arameos de Bet-rehob y arameos de Soba, 20.000 soldados de infantería, y del rey de Maaca 1.000 hombres, y de Istop 12.000 hombres. Cuando David lo oyó, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y los hijos de Amón salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los arameos de Soba y de Rehob y los hombres de Istop y de Maaca estaban solos en el campo. Cuando Joab vio que el frente de batalla estaba contra él, tanto por el frente como por la retaguardia, escogió de entre todos los hombres selectos de Israel, y los puso en orden de batalla contra los arameos. Y al resto del pueblo lo puso bajo el mando de su hermano Abisai, y los colocó en orden de batalla contra los hijos de Amón. Y dijo: Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces tú me ayudarás, pero si los hijos de Amón son demasiado fuertes para ti, entonces yo iré a ayudarte. Esfuérzate, y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Entonces Joab y el pueblo que estaba con él avanzaron para enfrentarse en batalla con los arameos, y estos huyeron delante de él. Cuando los hijos de Amón vieron que los arameos habían huido, ellos también huyeron delante de Abisai, y entraron en la ciudad. Entonces Joab regresó de pelear contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Cuando los arameos vieron que habían sido derrotados por Israel, se reunieron. Y Hadadezer envió a traer a los arameos que estaban al otro lado del río Eufrates, y fueron a Elam, y Sobac, comandante del ejército de Hadadezer, los dirigía. Cuando se le informó a David, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y fue a Elam. Y los arameos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a David y pelearon contra él. Pero los arameos huyeron delante de Israel, y David mató a 700 carros de los arameos, a 40.000 hombres de a caballo, e hirió a Sobac, comandante de su ejército, quien murió allí. Cuando todos los reyes, siervos de Hadadezer, vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con Israel y le sirvieron. Y los arameos tuvieron temor de ayudar más a los hijos de Amón. Segunda lectura. 2 Corintios 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de vosotros? Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones,
conocida y leída por todos los hombres, demostrando que sois carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Tal confianza tenemos para con Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, quien también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue glorioso, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, ¿cómo no será aún más glorioso el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justificación. Pues aun lo que fue glorioso, en este respecto no tiene gloria, por causa de la gloria que lo sobrepasa. Pues si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Teniendo, por tanto, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza, y no somos como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que se desvanecía. Pero el entendimiento de ellos se endureció, pues hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, porque solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Tercera lectura. Ezequiel 17. Entonces vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, propón un enigma y relata una parábola a la casa de Israel. Dirás: así dice el Señor Dios, un águila grande, de grandes alas y plumaje espeso, llena de plumaje de muchos colores, vino al Líbano y se llevó la rama más alta del cedro, arrancó la más tierna de sus ramas, la llevó a la tierra de mercaderes y la puso en una ciudad de mercaderes. Tomó también de la semilla de la tierra y la plantó en un suelo fértil, la puso como un sauce junto a abundantes aguas. Y brotó, y se convirtió en una vid extendida pero de poca altura, cuya ramazón se dirigía hacia el águila, pero sus raíces quedaban debajo de ella. Así se convirtió en una vid, y produjo sarmientos y echó renuevos. Pero otra águila grande, de grandes alas y abundante plumaje, he aquí, aquella vid extendió sus raíces hacia ella, extendió sus ramas hacia ella desde los surcos donde estaba plantada, para que la regara. En un suelo fértil fue plantada junto a abundantes aguas, para que produjera ramaje, diera fruto y se convirtiera en una vid excelente. Di: así dice el Señor Dios, prosperará, no arrancará sus raíces, cortará su fruto y hará que se seque. Todas sus hojas tiernas se marchitarán, y no se necesitará gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. He aquí, aunque esté plantada, prosperará, no se secará por completo cuando el viento solano la toque. En los surcos donde creció, se secará. Entonces vino a mí la palabra del Señor, diciendo: di ahora a la casa rebelde, ¿no sabéis lo que significan estas cosas? Di: he aquí, el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó a su rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó a uno de la estirpe real, hizo un pacto con él y lo puso bajo juramento. También se llevó a los poderosos de la tierra, para que el reino fuera humilde y no se levantara, sino que guardara su pacto para que pudiera permanecer. Pero se rebeló contra él enviando sus embajadores a Egipto para que le dieran caballos y mucha gente. ¿Tendrá éxito?
¿Escapará el que hace tales cosas? ¿Puede romper el pacto y escapar? Vivo yo, declara el Señor Dios, que ciertamente en el lugar donde habita el rey que lo puso como rey, cuyo juramento despreció y cuyo pacto rompió, allí, en medio de Babilonia, morirá. Ni con gran poder ni con mucha gente hará Faraón nada por él en la guerra, cuando levanten terraplenes y construyan rampas para destruir muchas vidas. Pues él despreció el juramento al romper el pacto, he aquí, juró lealtad y sin embargo hizo todas estas cosas. No escapará. Por tanto, así dice el Señor Dios, vivo yo, que mi juramento que despreció y mi pacto que rompió, ciertamente lo haré recaer sobre su propia cabeza. Extenderé sobre él mi red, y será atrapado en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y allí entraré en juicio con él por la traición que cometió contra mí. Y todos los escogidos de todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán dispersados a todos los vientos. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado. Así dice el Señor Dios, yo también tomaré de la copa del cedro, de sus ramas más altas, y la plantaré. Arrancaré una rama tierna de su copa, y la plantaré sobre un monte alto y encumbrado. En el alto monte de Israel la plantaré, y ella echará ramas y dará fruto, y se convertirá en un cedro majestuoso. Debajo de él anidarán toda clase de aves, a la sombra de sus ramas anidarán. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Yo he abatido el árbol alto y he exaltado el árbol bajo. He secado el árbol verde y he hecho florecer el árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Cuarta lectura. Salmos 60 a 61. Oh Dios, tú nos has rechazado, nos has quebrantado, te has airado, oh, restáuranos. Has hecho temblar la tierra, la has hendido, sana sus hendiduras, porque se tambalea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos has dado a beber vino de aturdimiento. Has dado un estandarte a los que te temen, para que sea alzado por causa de la verdad. Séla para que sean librados tus amados, salva con tu diestra, y respóndeme. Dios ha hablado en su santuario, me alegraré, repartiré a Siquem, y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es también el casco de mi cabeza, Judá es mi cetro. Moab es la vasija en que me lavo, sobre Edom arrojaré mi calzado, clamaré a gritos, oh Filistea. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No eres tú, oh Dios, el que nos ha rechazado? ¿Y no sales, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros adversarios. Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte contra el enemigo. Mor yo en tu tienda para siempre, albérgueme en el refugio de tus alas. Séla porque tú, oh Dios, has oído mis votos, tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Añade días a los días del rey, que sus años sean como muchas generaciones. Que mor para siempre delante de Dios, concédele misericordia y fidelidad para que lo guarden. Así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día. Fin de la lectura día 257.